esta mañana. ¿Qué tal si por un momento lee la Biblia conmigo, por favor? Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Quiero compartirle una palabra que cuando estaba estudiando yo me puse a llorar. Anoche que oraba y meditaba en esta palabra, nuevamente volví a llorar. Esta madrugada mientras oraba volví a llorar. Yo espero que usted llore también esta mañana, porque yo quiero darle una palabra acerca de un precinto de seguridad, porque no se trata de cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Dígale al que está a su lado, dígale, no se trata de cómo vamos a comenzar, sino cómo vamos a terminar. Dice así la palabra del Señor: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Lo puede leer usted conmigo? Vamos, 1, 2 y 3. Mas cuando ya era fuerte, vamos, póngale un poco de entusiasmo a esa lectura, vamos. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el santuario para quemar incienso en el altar del incienso. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra tiene el poder para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Señor, oramos en esta mañana, oh Dios, para que el cielo sea abierto sobre este lugar. Oramos, Señor, en esta mañana para que nuestro corazón se conecte con tu palabra, para que haya revelación. Vamos, ore conmigo, dígale, Señor, dame una palabra. Vamos, dígale, Señor, dame una palabra. Dígale, Señor, permite que tu palabra trascienda mi vida, en mi corazón. Padre, en esta mañana yo te pido, por favor, abre nuestro entendimiento y permite, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu de Dios, por favor, revélanos tu palabra y permite que esta mañana, mientras tu palabra es predicada, nuestras vidas sean transformadas para la gloria de Dios. Amén, amén. ¿Puede aplaudir al Señor? Quiero hablarle esta mañana acerca de un tema que he titulado ¿cómo evitar desviarnos? Diga eso conmigo, diga, ¿cómo evitar desviarme? Mire, la Biblia y la historia están llenas de personas que comenzaron bien, que tenían grandes talentos, que tenían un poderoso llamado del Señor, que estaban haciendo las cosas bien. La Biblia nos muestra muchas historias y también usted conoce las otras más de personas que comenzaron bien, que estaban haciendo las cosas de una manera correcta, idónea. En un momento de su vida, en un instante de su vida, se desviaron, perdieron el rumbo, perdieron el horizonte. Mire, yo recuerdo cuando hace 26 años exactamente, 1 de julio del año 2000, recuerdo que era un muchacho, estaba en una época de mucho desánimo, y la razón por la cual estaba muy desanimado era porque hasta ese momento había tenido pastores muy desenfocados
que me habían hecho tropezar en la visión. Y no estoy culpando a nadie más, pero escúcheme algo: cuando alguien que va al frente está desenfocado, es normal que usted también se desenfoque cuando lo sigue. Y yo recuerdo que era un muchacho y estaba muy desanimado. Ya yo no quería ser pastor porque el modelo que yo tenía de pastor era equivocado. Pero en esa época yo conocí a un pastor aquí cerca. Él era un hombre de Dios. Yo recuerdo que tenía una poderosa vida de oración. Si hubo algo que me impresionó de él, era que era un hombre que oraba mucho. Pasaba 4 horas seguidas orando. Yo me ponía a orar con él y a los 20 minutos yo me cansaba, pero él seguía orando. Pero no solamente era un hombre de Dios, era un excelente maestro de la palabra. Usted se ponía a escucharlo y se deleitaba escuchándolo. Mire, personalmente pienso que yo no le doy ni por la mitad de lo que era este hombre de Dios. Y no solamente era en el ámbito espiritual, sino que tenía unas relaciones interpersonales excelentes. Era un líder carismático, era un líder nato. Era ese líder que a usted le agradaba hablar con él. Que usted se podía sentar con él por horas y encontraba deleite sentado hablando con él. ¿Sabe, mi hermano? Él iba bien, pero un día se desvió. Él estaba haciendo las cosas bien, pero un día se perdió del camino. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque el pasaje que leemos nos habla de un rey llamado Uzías. Si usted lee el capítulo 26, se va a dar cuenta que Uzías comenzó bien, comenzó a hacer las cosas bien, comenzó a caminar con Dios, comenzó a servirle. Era un hombre en el cual Dios estaba respaldando. Hay gente que comienza bien. Tal vez usted conoce a una persona que comenzó bien en los negocios, comenzó bien en la vida espiritual, en la profesión que tiene. Pero a diferencia de muchos otros, el rey Uzías en un momento de la historia se desvió. En un momento de la historia perdió el enfoque y dice la Biblia que terminó muerto o murió lleno de lepra, porque Dios lo despreció, porque de alguna manera perdió el horizonte y se perdió. Mire, yo le decía algo al principio y quiero repetírselo. Lo importante no es cómo uno comience. Uno puede comenzar la vida de una manera difícil. Es más, uno puede tener una etapa de la vida donde las cosas no se den, ministerial o espiritualmente. El problema no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Y yo quiero recordarle algo. Todos debemos tomar medidas, porque todos estamos expuestos para que en algún momento de la historia seamos tentados a desviarnos. Y estoy hablando con usted que me está viendo y oyendo. En algún momento de la historia vamos a estar expuestos, vamos a ser tentados a perder el horizonte, a perder el rumbo. Por eso yo le decía al principio que esto a mí me tocó cuando el Señor me habló de esta palabra, me estremeció. Porque todos estamos expuestos que en algún momento podamos desviarnos, podamos perdernos del rumbo. Tal vez usted hoy está haciendo las cosas bien, pero escúchame algo, no se trata de cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Ahora, usted y yo deberíamos tomar medidas para no desenfocarnos. Diga eso conmigo, diga tomar medidas. Vamos, pero dígalo en serio, diga tomar medidas para no desenfocarse. ¿Por qué? Porque uno es el que determina. Son las decisiones las que hacen que una persona se pierda del propósito. Sígame aquí, por favor. Son nuestras decisiones lo que hace que alguien pierda el horizonte y el propósito de Dios. Son las decisiones lo que puede hacer que una persona se desvíe. O sea, hoy, mire, si yo le preguntara a usted, ¿usted quiere terminar mal? La respuesta es no. ¿Usted quiere hacer las cosas mal? Y tal vez la respuesta sería no. Pero te voy a decir algo, son decisiones lo que hace que el rumbo cambie. Son decisiones en algún momento determinado lo que le cambia el horizonte al propósito de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que Dios desea, que Dios quiere que nosotros terminemos bien. Otra vez, sígame acá, por favor. Dios quiere que usted y yo terminemos bien. No, usted no me escuchó. Dios quiere que usted y yo terminemos bien. Pero necesitamos mantenernos enfocados. Ahora,
La vida de Uzías tiene advertencias que deberíamos observar para no repetir. ¿Qué le dije? ¿Usted entendió lo que dijo? ¿Qué le dije? Vamos, póngale un poco de entusiasmo. Diga, la vida de Uzías. Vamos, repita conmigo. Diga, la vida de Uzías tiene advertencias que deberíamos observar para no repetir la historia. Ahora, ¿cuáles son esas advertencias que encontramos en la vida de Uzías y que usted y yo deberíamos tomar, adoptar muy en serio para no repetir la historia? En primer lugar, lo primero que hizo Uzías fue que dejó de buscar a Dios. ¿Qué hizo Uzías? Mire, mientras el rey buscaba a Dios, se mantuvo enfocado. Mientras el rey tenía esa relación personal con el Señor, mantenía la dirección. Yo le voy a decir algo: mientras usted y yo nos mantengamos buscando al Señor, nos vamos a mantener derechos. Mientras un creyente se mantenga caminando con el Señor, no se va a extraviar. Dice la Biblia, aunque sea muy torpe, no se va a apartar del camino. Pero mientras usted y yo nos mantengamos buscando al Señor, la clave es esa: mantenerse buscando al Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que poco a poco y sin darnos cuenta podemos abandonar nuestra relación con Dios. Eso fue lo que le pasó al rey Uzías. Implícitamente el texto dice que Uzías poco a poco, mire, él llegó a un nivel tan alto que él tenía visiones. Dios le hablaba por revelaciones. Él tenía una intimidad con Dios, pero comenzó a ocuparse demasiado, comenzó a envolverse en la bendición. Mire, le voy a decir algo: tenga cuidado cuando las cosas le estén saliendo bien, porque usted se puede embriagar de la bendición, puede comenzar a sentir que Dios siempre lo respalda y desenfocarse. Hello. Es poco a poco que una persona deja de buscar a Dios. No es de la noche a la mañana, no es de un momento a otro, no, es poco a poco. Mire, todo comienza con un poco de pereza. Entonces la persona dice, bueno, ya no me voy a levantar tan temprano a orar. Antes me levantaba, ya no lo necesito. Hay pastores que piensan que ya no tienen que madrugar a orar. Hay creyentes que dicen, bueno, ya tampoco es que uno tenga que fanatizarse tanto. Bueno, antes no me tocaba un poco más difícil, pero ya no. Mire, todo comienza con un poco de pereza. Cuando usted comienza a abrirle la pereza y de pronto comienza a distraerse, y entonces dice, bueno, con que hoy no ore no pasa nada, yo por eso no voy a perder la salvación. Pero luego es un segundo día, luego es un tercer día. Mire, dice la Biblia que los enemigos de Daniel le propusieron al rey, ¿por qué no saca un edicto para que ninguna persona en el espacio de 30 días no ore a ningún Dios? Ahora pregúnteme, ¿qué era lo que querían los enemigos de Daniel? ¿Sabe? Porque cuando una persona deja de orar por un largo periodo de tiempo, su fe se apaga. Muchas veces Satanás no quiere sacar a la gente de la iglesia, los quiere mantener apagados. Porque un creyente apagado hace más daño que un creyente apartado. ¿Qué le dije? Pueden venir momentos de desánimo, entonces el creyente comienza a desanimarse. No, estoy desanimado, no voy a orar. Y luego, entonces las preocupaciones, las ocupaciones, y entonces el creyente comienza a abandonar la oración, comienza a abandonar la palabra. Y escúcheme algo, cuando eso comienza a pasar, entonces su fe se apaga. Uzías, ¿por qué Uzías terminó mal? ¿Por qué comenzó bien y terminó leproso? Porque dejó de buscar a Dios. Yo quiero decirle algo, mi hermano y mi amigo: el día que usted deje de buscar a Dios, usted se metió por un camino equivocado que lo va a llevar a un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final es un camino de muerte. Hello. Es más, una persona puede estar sirviendo al Señor, puede estar en la iglesia, ocupado en el ministerio, puede estar dedicado, o es más, puede ser muy fiel asistiendo, puede ser una persona que sirve. Pero le voy a decir algo: el problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. Mire, cuando usted mira las flores artificiales, son bonitas,
son decorativas, tienen colores encendidos, pero no dejan de estar muertas. Cuando un creyente deja de buscar a Dios, se muere espiritualmente. Mire, la causa principal del estancamiento de muchos pastores, de muchos predicadores, la causa principal del estancamiento de muchos creyentes es que dejaron de buscar a Dios. Ahora yo le voy a decir algo a los predicadores que me oyen. Todo predicador que deja de buscar a Dios comienza a predicar mensajes muertos, y los mensajes muertos matan la vida espiritual de los que lo oyen. Por eso cuando alguien oye a una persona que en lugar de dar vida da muerte, esa persona se va a morir también, porque uno se convierte en lo que oye. Mire, cuando un creyente abandona la oración y la comunión con Dios, tarde que temprano se va a desviar. ¿Qué le dije? Mire la historia reciente. ¿Cuántos salmistas? Que muchas de las canciones que ellos escribieron en un altar de oración las cantamos en las congregaciones. Letras inspiradas por el Espíritu Santo, que no vinieron de una consulta a internet, sino que vinieron de una revelación del cielo, que son textos bíblicos escritos en canciones. Pero ellos se descuidaron, dejaron de buscar a Dios. Hoy, escúcheme, simplemente queda la sombra de sus ministerios, queda la sombra de lo que antes hacía. Ahora usted va a escucharlos y ya no tienen el mismo brillo. Son solo artistas. Y es triste, a mí me da tristeza ver cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios que cantaron al Señor, que predicaron al Señor, hoy simplemente son tumbas blanqueadas. Y la razón, dejaron de buscar a Dios. ¿Qué podemos aprender de Uzías? El día que usted y yo quiero que usted se lo recuerde todos los días. El día que usted y yo dejemos de buscar a Dios, ese día comenzamos a desviarnos. Número 2, lo segundo que podemos ver en la vida de Uzías, esto es tremendo. Diga conmigo, se confió. Gracias por su entusiasmo. Diga, se confió de que ya era fuerte. ¿Sabe qué le pasó a Uzías? Mire, Uzías se hubiera mantenido en el trono si no se hubiera confiado. Toque al que está a su lado, dígale, no se confíe. La gente le tiene desconfianza a muchas personas, pero le voy a decir de alguien de quien usted no se puede confiar. Tóquese, diga, yo no me puedo confiar de mí mismo. Es más, si hay alguien a quien usted le debe tener mucha desconfianza, es a usted mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuídate de la que duerme a tu lado, y no se refiere a la esposa, se refiere a la carne. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dijo cuídese del diablo, no le dijo cuídese de los que hablan mal de usted, no le dijo cuídese de los traicioneros, le dijo cuídate de ti mismo. Porque el mayor enemigo de la obra de Dios, el mayor enemigo del propósito de Dios, somos usted y yo. ¿Qué le pasó a a Uzías? Mas cuando ya era fuerte, diga conmigo, pensó. Dígalo de nuevo, diga, pensó que era fuerte. ¿No ha pasado eso? Que a veces nos sentimos fuertes. A veces decimos, no, ya esto a mí no me afecta. Ya esto como que, ya yo soy fuerte. Mire, usted ya sabe qué le pasó. Él dijo, mas cuando ya era fuerte, o sea, cuando él se miraba al espejo y decía, no hay otro tan fuerte como yo. Yo hago las cosas bien. Es más, hay cosas que a mí no me afectan. Hay personas que sienten. Mire, hay personas, escúcheme. Hay creyentes que dicen, yo puedo ir a cualquier lugar, que eso a mí no me afecta. El que está a su lado, dígale, seguimos siendo frágiles. Vamos, dígalo de nuevo, diga, seguimos siendo frágiles. No, pero pastor, es que yo llevo 50 años en el evangelio, sigue siendo frágil. No, pastor, es que yo he escuchado muchas predicaciones, yo fui al seminario, yo me preparé, sigue siendo frágil. Mire, yo recuerdo un profesor que yo tuve en el seminario, era una eminencia.
graduado en una universidad en los Estados Unidos y había hecho un doctorado en Inglaterra. Era profesor en esa época de la Javeriana, una de las universidades más prestigiosas en Colombia. Era un teólogo, tal vez de los pocos teólogos que habían en Colombia, con una capacidad de interpretar las escrituras. Y yo recuerdo que un día este hombre se sentó a darnos una clase magistral. Mire, cada alumno tenía que pagar 100,000 pesos por una hora con él. Y le estoy hablando de hace varios años atrás. Era una eminencia en teología. Yo recuerdo que cuando él terminó la clase yo tenía como 50 preguntas para hacerle. Cuando él se retiró del salón de conferencia, fue un salón anexo, y se sentó y él estaba de espaldas, cuando de pronto sacó un cigarrillo y lo prendió y comenzó a fumar. Yo me quedé así, porque casi que yo venía a hacerle la venia, a decirle que orara por mí, bueno, algo así. Cuando yo lo veo fumando, él me dijo: no se extrañe, hay cosas que ya a uno no lo afectan. Se murió de cáncer en los pulmones. Se murió apartado del Señor, con la cabeza llena de teología, pero se murió apartado del Señor. Mire, Uzías pensó que era fuerte, que hay cosas que no lo afectaban. A mí no me afecta tomarme una cerveza. ¿Quién dijo que no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros seguimos siendo frágiles. No importa cuántos años lleves en el evangelio, sigue siendo frágil. Por eso la Biblia dice en Corintios 10:12: así que el que esté firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué Pedro negó al Señor? Porque se confió. Él le dijo al Señor: Señor, aunque todos se vayan, yo me voy a quedar. Y lo negó. ¿Qué le pasó al rey Uzías? Él pensó que ya era fuerte. No, es que yo soy pastor. Mire, ¿sabe qué me decían a mí? Algunos colegas, que cuando uno como pastor salía de vacaciones, ni siquiera debía orar ni leer la Biblia. Y durante muchos años yo practiqué eso. Literalmente, mire, yo lo confieso aquí, yo sé dónde estoy hablando. Pero cuando yo volvía de vacaciones, yo llegaba descarriado. Tenía que volverme a convertir otra vez al Señor. Porque 15 días, 20 días, y no era que me pusiera a hacer cosas malas. Es que escúcheme algo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. No se trata solo de hacer cosas malas, se trata de dejar de hacer cosas buenas. Literalmente, cuando yo llegaba a la iglesia, si alguien me pedía ore por mí, yo no tenía nada que dar, porque llevaba 15 días o 20 días desconectado del cielo. Mire, diga conmigo: la vida espiritual no tiene vacaciones. Otra vez repítalo, vamos, diga: la vida espiritual no tiene vacaciones. Mire, yo le voy a confesar algo. ¿Le puedo confesar algo? Lo guarda por secreto, no se lo cuenta a nadie. Mire, yo quiero contarle algo. A mí, mis debilidades me hacen llorar, pero también me recuerdan que todos los días necesito de Dios. Dios bendiga mis debilidades, porque me mantienen de rodillas. Cuando yo me creo fuerte, cuando yo creo que soy invulnerable, cuando yo creo que no hay hechicería ni brujería que me caiga, me acuerdo de mis debilidades y digo: no, todavía necesito al Señor. Uzías pensó que era fuerte. Nunca piense que es fuerte. Nunca se sienta mayor que otra persona. Nunca piensa que usted lo va a lograr. Nunca se sienta vulnerable. Es más, nunca diga: eso a mí nunca me va a pasar. Yo he visto gente, escúcheme, diciendo: eso a mí nunca me va a pasar, eso yo nunca lo voy a hacer, y lo hacen. Mas cuando ya pensó que era fuerte. Número 3, lo tercero que podemos leer de la vida de Uzías fue que dejó que su corazón se llenara de orgullo. ¿Qué permitió? Que el corazón se llenara de orgullo. Mire, el rey Uzías se desenfocó, entre otras razones, porque no guardó su corazón del orgullo. Dice la Biblia que su corazón se enalteció para su propia ruina. Mire, el orgullo corrompe lo bueno de Dios en nosotros. Ni siquiera Satanás se libró de esto.
Dice la Biblia que cuando Satanás, que no se llamaba así, se llamaba Lucifer o Luzbel, la luz de Dios en él. Dice la Biblia que el día que él fue creado, dice que fue creado y habían tamboriles, había música, había una serie de celebraciones en el cielo. Fue vestido con la mejor vestidura, ropa y todas las piedras preciosas que había en el universo, las tenía Lucifer en su vestido. ¿Sabe? Dice la Biblia que él era un ángel principal delante del trono de Dios. Pero ¿sabe? Dice la Biblia, hasta que su corazón se llenó de orgullo. Y entonces quiso competir a Dios. Yo seré igual a Dios. ¿Sabe, mi hermano? Dice la Biblia que la belleza de este ángel cayó y se convirtió en lo que hoy se conoce como Satanás, que es el padre de las tinieblas, en la oscuridad donde actualmente vive. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de orgullo. El orgullo daña lo bueno de Dios en nosotros. Dios te puede dar algo bueno, pero el orgullo lo daña. Ahora hay un problema con el orgullo. ¿Sabe cuál es? Que uno puede ser orgulloso y no notarlo. El orgullo es como una enfermedad autoinmune. Usted se mira al espejo y usted dice, no, yo soy humilde, yo no me veo orgullo por ninguna parte. Pero la gente que está a su alrededor nota orgullo, nota arrogancia, prepotencia, altivez. Ahora tenga cuidado cuando una persona dice, es que yo soy el más humilde de toda la iglesia. Ya dejó de ser humilde, ahora se volvió orgulloso. Porque uno se puede volver orgulloso de la humildad que tiene. ¿Qué le pasó a Uzías? Míreme, su corazón se corrompió por causa del orgullo. Su corazón se enalteció para su propia ruina. Ahora, dice el verso 16 que me llama la atención. Perdón, Proverbios capítulo 16, versículo 18. Mire cómo dice: antes del quebrantamiento, ¿qué pasa? Es la soberbia. O sea, antes de una persona pasar por un proceso de muerte, antes de una persona verse en la ruina, antes de una persona verse en lo más bajo, antes de eso hubo soberbia. Y antes de la caída, antes de que una persona fracase en algo, estaba la altivez de espíritu. No, pastor, no, a mí no. Yo fui la excepción. No, la Biblia lo dice. Dice el verso 19: por eso es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos de los soberbios. Mire, nos llamaron a mantenernos libres del orgullo. Otra vez, nos llamaron a mantenernos libres del orgullo. Yo tengo que, escúcheme, estarme vacunando regularmente contra el orgullo. Yo tengo que estar examinándome permanentemente, porque le dije hace un momento, usted nunca va a saber que es orgulloso a menos que esté delante del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo mantiene uno el corazón libre del orgullo? Quiero darle algunas recomendaciones. Número 1, ore continuamente para que usted y yo seamos librados de ese pecado. Ore, mire, así usted se mira al espejo y diga, wow, yo soy más humilde que todos los humildes. Igual ore. Dígale, Señor, quita toda soberbia de mi vida, quita todo orgullo, toda arrogancia, quita todo lo que hay en mi vida que me hace pensar que soy mejor que los demás. Ore al Señor por eso. Pídale al Señor que lo guarde. Amén. Pero en segundo lugar, ame sinceramente a los demás. Mire, amar a las personas genuinamente mantiene el corazón libre del orgullo. Cuando una persona ama honestamente a su familia, cuando una persona ama honestamente a los que lo rodean, sabe, su corazón está vacunado contra el orgullo. Pero también mantenemos el corazón libre de orgullo cuando reconozco que necesito aprender de otros. Usted necesita aprender de alguien más. Mire, cuando usted reconoce eso, que usted es un estudiante permanente, que hay alguien que le puede enseñar algo, yo le aseguro, eso lo va a mantener humilde. Yo recuerdo que tuve un maestro, un profesor, otro profesor del seminario. Era un hombre que sabía mucho de la Biblia, casi podía asegurar que se sabía exactamente dónde decía cada texto de la Biblia. Él citaba la Biblia de memoria, Lucas capítulo tal, y se lo citaba.
cualquier texto de la Biblia. Yo a veces lo buscaba acorchar, le ponía textos difíciles de la Biblia, a veces me los inventaba, me decía, eso no está en la Biblia, porque se había leído, casi se sabía la Biblia de memoria. Y yo recuerdo que estábamos en un debate teológico, en una reunión, y había alguien que estaba diciendo algo, y yo estaba al lado del profesor, y yo lo codié así. Yo le dije, profe, hable, dele sopa y seco. Y yo estaba esperando que él se colocara de pie y comenzara a debatir teológicamente el tema que había ese día, y luego sacar pecho y decir, ese es mi profesor. Pero ¿sabe qué me dijo? Con los sabios me hago ignorante para aprender, y con los ignorantes me hago humilde para enseñarle. Yo dije, wow. Cuando usted esté al lado de alguien que sabe algo que usted no sabe, vuélvase ignorante para aprender. Cuando usted esté al lado de alguien que no sabe lo que usted sabe, vuélvase humilde para enseñarles. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Vamos, diga, yo necesito aprender. Si usted es un estudiante permanente, siempre tiene algo que aprender de los demás. Usted no le puede enseñar algo a alguien que no se deja enseñar. Por eso tenemos que ser estudiantes permanentes. Cuando alguien me diga, o cuando alguien te diga, venga, le enseño, diga, amén, voy a aprender. Saque papel y lápiz, voy a aprender. Eso lo mantiene libre del orgullo. ¿Qué te mantiene libre del orgullo? Escúcheme algo: buscar ayuda. Diga conmigo, voy a buscar ayuda. Yo quiero contarle algo. Hace unos años atrás, una mañana amanecimos en casa sin mercado. No había para la comida, no había ni siquiera para el desayuno. Dios siempre ha sido mi proveedor, siempre. Yo no me desesperé, tampoco me fui a fiar a la tienda, porque eso nunca fue una opción para mí. Me arrodillé a orar y comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué debo hacer? Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Irgendwie el tema era urgente, no había comida ese día en la casa. La nevera, una fuente luminosa, agua y luz. Bueno, creo que tampoco había agua, no había mucho de agua. Y yo estaba orando, pidiéndole al Señor que me hablara. Y Dios me habla y me dice, vaya enfrente de su casa. Ahí vive una hermana que lleva poco de estar asistiendo. Vaya y le dice que le dé todo lo que usted necesita para el día. Yo dije, ¿seguro, Señor? Bueno, no. Mi esposa me dijo, ¿eso es, usted está loco? ¿Cómo le va a hacer eso? Igual yo fui, obedecí al Señor. Pasé la calle porque vivía enfrente de mi casa. Toqué la puerta, la saludé. Ella se quedó mirándome y me dijo, hola pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Yo le dije, eso, necesito que me ayude. Y le conté, no tengo hoy amanecí sin dinero y no tengo para comprar mercado. No tengo para el desayuno de la casa ni para el almuerzo. Ella me miró así, abrió los ojotes y me dijo, ¿el pastor pidiéndome ayuda? Sí. Y claro, yo no le iba a decir que el Señor me mandó. Yo me paré ahí y yo le dije, sí. Me dijo, yo no puedo creer que el pastor me esté pidiendo ayuda. Yo dije, sí. Me volvió a preguntar otra vez, ¿en serio, pastor? Yo dije, ¿me va a ayudar? Me dijo, sí. Y fue y buscó unas cosas y preparó un mercado y me lo entregó y me dijo, ¿en serio, pastor? ¿Usted pidiéndome ayuda? Yo dije, sí. Y me fui con el mercado para la casa dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, porque usted sabe cómo debemos hacer. Y yo quiero abrir un paréntesis para decirle algo. Cuando usted tenga una necesidad, no piense en vender la sangre ni en empeñar la suegra. Cuando usted tenga una necesidad, clama a mí y yo te responderé. Oh, alguien tiene que creer eso. Aleluya. Con el mercado que la hermana me dio, ese día comimos súper bien. Súper. Como 5 días después, me encuentro la hermana en la puerta del templo y me dijo, pastor, venga. Y se puso a llorar. Yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Me dijo, mire pastor, ese día que usted fue a mi casa y me pidió ayuda, yo duré 3 días diciéndome, el pastor vino a pedirme ayuda. ¿Cómo es eso?
A mí me creó un cortocircuito en la cabeza, pastor. Yo no dormía de noche pensando, ¿cómo así que el pastor vino a mi casa a pedirme ayuda? Y yo no entendía. Hasta que ella me dijo, pastor, hasta ese día yo nunca le había pedido ayuda a nadie. Yo podía pasar necesidades, podía pasar hambre. Es más, si me tenía que ir a pie al trabajo, me iba y me venía, pero nunca buscaba la ayuda de nadie. Pero ese día, pastor, usted me dio una lección, que cuando uno necesita ayuda, tiene que pedirla. Y ese día entendí por qué Dios me había dicho que fuera a la casa de ella. Porque le voy a decir algo, Dios da golpes derechos con palos torcidos. O sea, Dios me bendijo a mí, pero también le ministró a ella. Mire, le voy a decir algo. ¿Cómo mantiene uno el corazón libre de orgullo? Busque ayuda o no se niegue a recibir auxilio. Cuando alguien toque la puerta de su casa y le diga, yo le traje esto, no diga, no, 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 déjese ayudar. Porque le voy a decir algo, cuando usted no pide ayuda teniendo una necesidad, o cuando usted no se deja ayudar teniendo una necesidad, eso se llama orgullo. Me acosté sin comer, ¿por qué? Por orgullo. El humilde no pasa necesidad. Y el que está a su lado, dígale, el humilde no pasa necesidad. El orgulloso sí. Mire, mire, una persona orgullosa es fuerte, pero no es feliz. ¿Sabe la persona? No me duele, no me duele, pero no es feliz. ¿Cómo mantengo el corazón libre del orgullo? Mantenga una actitud de servicio. Mire, cuando usted llegue a un lugar, no se crea el jefe. Y si es el jefe, recuerde que usted viene de abajo. Sirva. El dinero no se me puede subir a la cabeza. Mire, mire, si usted tiene una persona, contrata a alguien en su casa para que ayude a hacer los oficios. No se le olvide que usted también puede ayudar. Mantenga una actitud de servicio. A veces hay personas que ven la necesidad. ¿Quién votó eso ahí? ¿Quién lo votó? ¿Dónde está? Mire, mire, mantenga la actitud de servicio. Los hombres también pueden ayudar a hacer oficio en la casa. Mantenga una actitud de servicio. Mire, mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. Eso lo mantiene a uno vacunado contra el orgullo. A veces es bueno, mire, a veces es bueno cuando usted llega a este lugar y se crea ungido y poderoso. Póngase a barrer, se le muere el orgullo. Mire, eso es bueno para el orgullo. Es un antídoto. ¿Cómo mantengo el corazón libre del orgullo? No se crea indispensable. No diga, es que si yo no estoy ahí, eso no funciona igual. Sí. Yo siempre recuerdo cuando el diablo me dice, wow, qué predicación. Yo le digo, hay 7,000 mejor que yo. Porque Satanás va a querer que usted se enferme de lo mismo que se enfermó. Orgullo. No se crea indispensable. Piense que puede ser reemplazado en cualquier momento. Así que hágalo bien y hágalo con excelencia. ¿Qué le pasó a Uzías? Uzías se llenó de orgullo. Mire, le voy a decir algo. La miseria de una persona comienza cuando se llena de orgullo. Ahí comenzó la miseria. ¿Qué le pasó a Uzías? Número 4, ya voy a finalizar. Tenemos fiesta esta mañana. Pasó por encima de la autoridad y de los mandamientos de Dios. Dice la Biblia, se rebeló contra Jehová su Dios. Mire, el rey se desvió. El rey Uzías se desvió porque pensó que ya no tenía que cumplir algunos mandamientos. Hay creyentes que piensan que hay cosas que ya no aplican para ellos. No, eso es para los nuevos. Esos son para los recién convertidos. Hay cosas que ya no me tocan a mí. Mira, te voy a decir algo. Toda la palabra tiene autoridad. Yo recuerdo que estando en el seminario, un profesor nos decía, y la teología es peligrosa. El conocimiento es peligroso. Nos decía, cuando usted aprende, hay cosas que ya no aplican para usted. Cuando usted interpreta la Biblia, hay cosas que ya no aplican para usted. Es como cuando un muchacho llega a un colegio por primera vez
Y ahí dicen, llegue a las 6, llega a las 6. Utilice el uniforme por dentro y así lo utiliza. Pero cuando ya van en 11 grados, son los más indisciplinados. Ahora no estoy hablando de los malos. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque dicen, ya yo sé cómo sacarle la curva a la autoridad o a la ley. Eso le pasó al rey Usías. Como él era el rey, pensó que hay cosas que no aplicaban para él. La Biblia aplica para todos. Yo dije que la Biblia aplica para todos. Otra cosa que le pasó a Usías es que pensó que ya no tenía que rendir cuentas. Él pensó que ya no tenía que responderle a nadie. Mire, le voy a decir algo. Qué peligroso es dejar de prestar atención a la autoridad. ¿Qué le dije? Es peligroso cuando usted no escucha la voz de sus padres. Eso es peligroso. Es peligroso cuando usted no escucha la voz de sus líderes, de sus pastores. Eso es peligroso. Mire, cuando su autoridad, quien sea su autoridad, le diga algo, préstele atención. ¿Sabe? Usías, el sacerdote Zacarías le hablaba y él pensó que eso no aplicaba para él porque él era el rey. Uno tiene que mantenerse en sujeción. Yo dije que uno tiene que mantenerse en sujeción. Es bueno obedecer. Yo dije que es bueno obedecer. Yo tengo que rendirle cuentas a alguien de mi vida. Es bueno que alguien me haga preguntas difíciles de mi vida. ¿Por qué, pastor? Porque eso me mantiene enfocado. Mire, mi hermano, le dije que la historia de Usías terminó mal, pero la Biblia también nos dice de personas que terminaron bien. Abraham, Daniel, Enoc, José, el apóstol Pablo, terminaron bien. Cito las palabras del apóstol Pablo cuando ya estaba a punto de ser decapitado. El escritor Josefo dice que más o menos un mes antes de ser decapitado escribe la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, donde dice: yo estoy próximo a ser sacrificado. El apóstol Pablo murió decapitado, pero ¿sabe qué dijo antes de morir? Sus palabras fueron: he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel, solo me espera que el Señor venga por mí. Levante la mano derecha y diga conmigo: yo puedo terminar bien. Vamos, dígalo de nuevo, diga: yo puedo terminar bien. Usted puede terminar bien si quiere, puede terminar bien. Tal vez no le está yendo bien hoy, pero le aseguro que pues la cosa va a mejorar si usted se enfoca en el propósito de Dios. Usted puede terminar bien. Jesús lo dijo, Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios te llamó para terminar bien. Dios quiere que usted y yo terminemos bien. ¿Cuántos años de vida nos quedan? ¿Cuántos años de vida nos restan? Yo no sé cuántos años. Esta mañana pensaba en eso mientras oraba, pero había una oración en mi corazón. ¿Sabe cuál era? Ayúdame a mantenerme hasta el final. Yo no sé usted, pero yo estoy enfocado en mantenerme hasta el final. Yo no sé usted, pero yo estoy enfocado en mantenerme hasta el final. Yo no sé usted, pero yo estoy determinado a llegar hasta el final. Yo no me voy a devolver, yo no voy a tirar la toalla. Alguien tiene que determinarse a no desviar su corazón. No deje que su corazón se desvíe. Si usted está haciendo las cosas bien hoy, si Dios lo ha bendecido, no se desvíe. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Colóquese de pie, por favor. Vamos. Y yo quiero que usted hable con el Señor esta mañana. Vamos, hable con Él. Vamos, hable con el Señor. Aleluya. 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 Aleluya.
Señor. Aleluya. Vamos, levante sus manos. Aleluya. Vamos, díselo. Levante sus manos. Yo quiero que usted le diga al Señor esta mañana. Dígale a Dios esta mañana, vamos. Dígale, Señor, yo no me quiero desviar, vamos. Vamos, vamos, levante su mano derecha. ¿Sabe qué dice la Biblia? No sea que después de haber sido un ejemplo para otros, yo venga a terminar eliminado. Vamos, vamos, dígale al Señor esta mañana, dígale, yo no quiero terminar mal, Señor. Usted que le sirve al Señor, usted que tiene un ministerio, dígale, Señor, yo no quiero terminar mal. Mire, mire, muchas personas comenzaron tocando un instrumento, cantando en una iglesia cristiana. Hoy están en el mundo perdidos, tocando en bares, discotecas. Jason Jiménez comenzó en una iglesia, pero terminó en el mundo. No es como tú comienzas, es como tú terminas. Es lo que vas a escribir al final de la vida. Es el epitafio que va a llevar nuestra tumba. ¿Sabe? Hay epitafios que fueron escritos sobre las tumbas de hombres y mujeres de Dios. En la tumba de Billy Graham dice: aquí yacen los restos de alguien que vivió para Dios. En la tumba de Noé dice: aquí yacen los restos de alguien que caminó con Dios y desapareció. Yo no sé qué quieres tú que diga tu epitafio en la tumba, pero yo quiero que diga la mía: aquí yacen los restos de alguien que vivió para Él. Podemos terminar mal. Dígale, dígale, yo no quiero terminar mal. Vamos, vamos, dígale, yo no quiero terminar mal. Usted que le sirve hoy al Señor, dígale, yo no quiero terminar mal. Es como tú comienzas, es como terminas. Vamos, vamos, dígale, levante la mano y dígale: Señor, yo no quiero terminar mal. Oh, aleluya.
que lo digas.